Muy bien, y continuando con Audición Gomidasi, como ya les habíamos prometido al comienzo del programa, es momento de darle la bienvenida a Enguer Hachik para tener su visión política acerca de los hechos que están aconteciendo ya hace unos días en nuestra madre patria. ¿Cómo estás, Hachik? Bienvenido una vez más a Audición Gomidas. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Un gusto estar con ustedes otra vez. Contentos de tenerte aquí, pero lamentablemente tu visión acerca de los hechos seguramente no sea nada buena ni positiva, ¿no, Hachik? No, los hechos lamentablemente en vísperas de un nuevo aniversario de la independencia de Armenia y el turno de los acontecimientos después de el último ataque de Azerbaiyán contra Armenia no dejan mucha margen de optimismo. Y la gran pregunta es este famoso eh, bajar las expectativas, el nivel cero, ¿no? Estoy tomando um, definiciones o formulaciones de quien ocupa hoy el lugar del primer ministro en Armenia, Nikol Pashinyan, en sus distintos discursos. ¿Dónde llega? O sea, ¿cuál es el punto más bajo a partir del cual se puede decir, bueno, empecemos de vuelta? ¿Cuál es? Porque aparentemente no llegó. Ahora, con respecto a los enemigos, o sea, Azerbaiyán y Turquía, los enemigos de Armenia, ese punto cero quedó más que claro con ese último ataque y el mapa que después se difundieron en las redes sociales. Un mapa donde prácticamente deja en lo que ellos llaman Ermenistán, un enclave en torno de Garapag, parte de Dilichán, perdón, en torno de Yerevan, parte de Lichán, Gümri, Echmiadzin y una orilla del lago Van. Esto no es una república, esto es un enclave. Eso es lo que el máximo que aspiran hoy en día tanto Turquía como Azerbaiyán, y con esto ya el sueño del panturquismo se ha hecho realidad. Ahora bien, Azerbaiyán atacó Armenia, directamente a Armenia, entró en el territorio armenio. Ya el gobierno reconoció no solamente, lamentablemente, 205 a lo que dicen víctimas de soldados que combatieron muy fuertemente, o sea, no es que esta vez los azeríes entraron como un paseo, ¿no? Ellos también tienen eh, cayeron muchos soldados de los atacantes. Pero bueno, 205 nuevos soldados muertos y nuevas atrocidades y sobre todo nuevos territorios ocupados de la República de Armenia. Y a todo esto no escuchamos ninguna condena de parte del mayor aliado de Armenia, que es Rusia. Por supuesto, el ataque de Azerbaiyán coincidió con la derrota, uno puede decir parcial o la derrota no de la guerra, pero en una batalla muy importante en Ucrania, el retroceso el retiro, perdón, de las fuerzas rusas en Ucrania y una nueva perspectiva de un nuevo turno que toma esta guerra más importante en Europa, probablemente desde el fin de la guerra, de la Segunda Guerra eh, Mundial. Ahora bien, no reaccionó Rusia y la gran pregunta es, ¿por qué este silencio? Cuando digo silencio no es que no se ocuparon, pero el silencio de condenar directamente un ataque de Azerbaiyán al territorio soberano de Armenia, el único aliado de Rusia en el Cáucaso. Ahora bien, ¿por qué digo que esto es grave, pero según vemos cómo van los acontecimientos,
es difícil ver cómo puede haber una salida de esta difícil situación, de una situación tensa, donde seguramente que a nadie le quepa la menor duda de que Azerbaiyán va a seguir con los ataques contra Armenia. ¿Por qué digo esto? En primer lugar, por el argumento, y perdón por la palabra, estúpido del primer ministro, diciendo que tenían las finanzas, pero no pudieron comprar armas. Nadie puede entender este argumento. Nadie puede entender este argumento, que es uno de los tantos argumentos que demuestran que este gobierno está todavía en la gran confusión y las contradicciones públicas que dejan la diplomacia internacional bastante libre para manipular según los intereses de cada actor y cada interesado en la región. En otras palabras, no hay una coherencia estratégica de parte de Armenia para saber cómo salir del medio de esta crisis. Y a cada uno, aparentemente, el gobierno dice, promete, y después cuando le exigen de cumplir, no puede cumplir. Entonces, cuando está con Rusia, está con Rusia. Cuando está en Bruselas, habla a la Unión Europea. Cuando está con Estados Unidos, habla a Estados Unidos. Pero nadie sabe realmente cuál es la visión de este gobierno para salir de la crisis. Y esto no es ninguna novedad. Desde el fin de la guerra de los 44, de la guerra de los 44 días en 2020 y la firma del acuerdo desastroso tripartita el 9 de noviembre de 2020, no hubo claridad en lo que quiere hacer este gobierno y perdieron tiempo, casi 2 años, en 3 cosas esenciales que podrían hacer, ya que el factor externo, o sea, las grandes potencias y Azerbaiyán y Turquía, vamos, iban a llevar adelante su propia política contra un país que perdió la guerra, contra Armenia. Entonces, los 3 imperativos para Armenia en su momento y hoy también son los siguientes. Primero, un consenso interno entre todas las fuerzas políticas de Armenia. Un consenso, si no de cambiar, por lo menos cómo interpretar lo que se firmó el 9 de noviembre de 2020. Claro. Y tener la versión armenia en la misma forma en que Azerbaiyán tiene su propia versión, que cambia cada vez e impone más derrotas a Armenia. Entonces, no hubo esto, lo que hubo era un afán de organizar elecciones, llegar al poder y ofrecer una visión de abstracta, de paz, que no significó absolutamente nada, porque los que están enfrente no quieren paz, quieren el fin de Armenia. Y coincide si tenías una pregunta, después te doy 2 otros puntos importantes que tenían que tomar en cuenta y no lo hicieron y no lo están haciendo. No, pensaba, teniendo en cuenta estas dificultades internas, digamos, de Armenia, como para buscar soluciones prácticas, teniendo en cuenta también lo que es el silencio internacional y esta ausencia de Rusia que comentabas hace un rato. La pregunta que me hacía es, ¿cuál es la salida más cercana o posible que tenemos para la solución de este conflicto? ¿Es a través de Rusia? ¿Es a través de una condena internacional? ¿Esta incidencia que ha tenido Estados Unidos en los últimos días puede tener su relevancia, puede estar ligada a Rusia, la participación de Estados Unidos? ¿Cómo se entiende un poco eso y de dónde es que podría agarrarse Armenia para encontrar salida? Ok,
A ver, en primer lugar, no todos se quedaron callados, ¿no? Hay por lo menos dos importantes declaraciones que a favor de Armenia, que directamente apuntando a Azerbaiyán. La primera, o dos acontecimientos, si quieren. El primer acontecimiento es la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, una política estadounidense que por décadas colaboró mucho con la comunidad de Armenia en Estados Unidos y sobre todo digamos, las organizaciones de activismo político como es el Consejo Nacional Armenio en Estados Unidos, más precisamente la oficina de Washington, y siempre estuvo a favor de los armenios. Nancy Pelosi es una mujer de principios, eso no, que no quepa ninguna duda, ¿no? Y su principio de apoyo a los armenios no es cuestionable. Ahora, más allá de eso, ¿ella representa los intereses de los armenios? No, no. Viene al Cáucaso, a Armenia, también en representación del segundo cargo más importante en Estados Unidos, que es la presidenta como presidenta de la Cámara de Representantes. Entonces hay que valorar este apoyo que se recibe desde Washington, también entender los aspectos más finos de la política internacional en Armenia, que merece, digo esto porque hubo tanto euforias por esta visita, ¿no? Sobre todo de parte del gobierno, como condenas y declaraciones absurdas que decían que venía a Armenia para abrir un segundo frente contra Rusia, una segunda Ucrania, ¿no? Metafóricamente hablando. Es absurdo, es absurdo. Entonces, primero esto, y segundo, muy importante la declaración de la República Islámica de Irán, que dijo que no va a aceptar ningún cambio de fronteras en Armenia. Irán entiende sus intereses geopolíticos y sabe que su interés geopolítico va a estar muy dañado si se realiza el proyecto panturquista. Es más, una declaración que se hizo en un desfile militar importante en Teherán, que lo hizo una figura militar importante en Teherán y que acompañó con movilización de tropas. Ahora bien, voy a lo que me preguntaste. Sería muy pretencioso de mi parte decir qué puede hacer Armenia. Directamente, hoy en día, quien pretende tener una solución, ¿no? Está especulando y yo no voy a hacer esto. Entonces, ¿cuáles son las prioridades más allá de hacer un análisis de la situación internacional? Entonces, yo dije una prioridad desde el fin de la guerra, que era encontrar un consenso interno. Eso quiere decir cómo interpretar el acuerdo de la derrota, cuál va a ser la versión de Armenia de este documento con el cual hay que negociar. Bueno, segundo, fundamentalmente, no se puede negociar con palabras vacías como la era de paz regional. No se puede negociar sin tener lo que Jeremiana Eric en su momento había dicho, ¿no? Yergate Sheret. No se puede negociar si no hay capacidad de autodefensa contra un enemigo que nunca escondió, ¿no?, su intención de seguir la guerra. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no se pensó en redefinir la política de defensa y rearmar el ejército de defensa de Armenia? ¿Por qué no se hizo? Es muy estúpido el argumento que dio el primer ministro. Demuestra una sola cosa, que no lo hicieron para empezar. No lo hicieron. Y segundo, no son capaces de hacer.
no son capaces de hacerlo. Entonces, es la segunda prioridad más importante. Y la tercera, tenían que entender finalmente que necesitaban un verdadero involucramiento estratégico de la diáspora, porque la diáspora es la única salida de Armenia al mundo. Entonces, en este contexto, si hay un gobierno de consenso, si hay una visión, una versión de interpretación del acuerdo tripartita del 9 de noviembre, si hay voluntad de involucrar las capacidades de movilización en la diáspora, en este caso se puede pensar qué política llevar adelante. Y cuando digo qué política llevar adelante, no quiere decir estar con uno o en contra del otro, ¿no? Armenia siempre tiene que tener una política equilibrada, tiene que llegar a todos, globalmente a todos, incluyendo el sur, incluyendo nosotros. ¿Cuál es hoy el Dicho lazo de paso, de Armenia con la diáspora? ¿perdón? Hoy en día, ¿cuál es el lazo de Armenia con la diáspora? Mm, Cuando decís Armenia, yo entiendo el A nivel gobierno de de gobierno, Armenia, sí. porque lazos entre sociedades civiles hay muchos. El problema con los lazos entre las sociedades civiles, o sea, las comunidades y lo que es la sociedad en Armenia, son proyectos que lamentablemente no tienen una coordinación general, ¿no? Más allá de lo que uno puede decir del Fondo Armenia Sí. y las iniciativas del Fondo Armenia. El resto no. Cada organización tiene su pedazo, ¿no? Su pedazo de proyectos de ayuda. Ahora, a nivel armenio, el lazo con la diáspora es el llamado encargado de asuntos con la diáspora, que es Ares Sinanian. Sí. Bueno, desde que asumió, ¿qué hizo? ¿Okay? Desde que asumió, ¿qué hizo? Puso en funcionamiento un programa que se llama eCourts al trabajo. Es simplemente abrir espacio a gente, voluntarios eh, el, uh, la diáspora que quieren tener, ¿no? o asumir puestos en la administración pública armenia. Lo cual está bien, nadie dice que está mal eso. Ahora bien, ¿eso significa un involucramiento estratégico de la diáspora? Definitivamente no, porque fundamentalmente lo que Sinanian está haciendo es fragmentar la diáspora, es mirar a la diáspora a través de los individuos, ignorar las estructuras de la diáspora. Más allá de que estas estructuras, por supuesto, tienen su parte de la culpa profunda, y ahí incluye a todas las comunidades, incluyendo las nuestras, de no haber tenido una agenda para la diáspora y pensar las relaciones diáspora-armenia en vez de pensar las relaciones armenia-diáspora. Entonces, si no me equivoco, el mes que viene se va a organizar ese famoso encuentro Armenia-Diáspora, y según entendí, esta vez no hay invitaciones a organizaciones de la diáspora, instituciones de la diáspora, sino que a individuos, lo cual confirma este acercamiento, ese abordaje, esa perspectiva de mirar a la diáspora a través de los individuos e ignorar las estructuras comunitarias. Ahora bien, no hace falta denunciar esto, ¿no? Está. Todo el mundo, quien quiere verlo, lo ve. Ahora, el problema es el otro. El desafío es cómo las estructuras comunitarias de la diáspora van a empezar a pensar en un consenso general en torno de lo que es la diáspora, de lo que puede ser una agenda de la diáspora y cómo la diáspora puede finalmente hacer entender a Armenia que Armenia necesita la diáspora ahora más que nunca.
Ahora bien, ¿está esto en la agenda del gobierno, en el plano, en el proyecto del gobierno? Es difícil contestar la pregunta. Hipotéticamente uno puede decir que no en la forma en que la diáspora puede aportar, realmente aportar a Armenia. Y quiero cerrar esa presentación con dos palabras nada más porque no hace falta profundizar más. Eh, la, el discurso de Nikol Pashinyan en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde la idea de una Armenia de 28.000 y pico de kilómetros cuadrados se instaló. En otras palabras, se dejó de hablar del derecho de autodeterminación, se dejó de hablar de Artsaj, se habló del pueblo de Nagorno-Karabaj, de los armenios de Nagorno-Karabaj. ¿Es una táctica discursiva o es algo mucho más profundo en el sentido en que para lograr la paz, para lograr que Armenia mantenga su integridad territorial en lo que era eh, la, la Armenia soviética en su momento, las fronteras de Armenia soviética, quizá este gobierno esté dispuesto a dejar Artsaj en Azerbaiyán. O sea, dejar que el problema de Artsaj se desvincule de del problema o del desafío de Armenia, lo cual va a ser, ya lo sabíamos, ¿no? Desde los 90, desde que empezó la guerra de liberación en Artsaj, se sabía, ¿no? El día que se abandone Artsaj, ese día Armenia empieza a perder. Y esto lo que dijo el primer ministro Pashinyan desde, digamos, la instancia más alta o si quieren, desde donde le escucha o le puede escuchar todo el resto del mundo. Ojalá que sea alguna táctica y que el curso de los acontecimientos tome otro giro. Te agradecemos mucho, Hachik, muy interesante tu análisis, tu punto de vista. Nos veremos el próximo mes con más novedades y ojalá sean mejores a las que relataste. Que estén bien. Gracias.